Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Ya sabes que las lecturas bonus son más intuitivos, es más espiritual, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a canalizar cariño con este cuenco de cuarzo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me estaban preguntando dónde consigo yo el cuenco de cuarzo, el cuenco tibetano, el palo de lluvia, mis semillas sagradas, mi go. Yo en mi Instagram lo voy a poner, ¿vale? La dirección. Aquí no puedo porque es como si estuviera haciendo publicidad y no se permite esto, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien. Mi querido Virgo, he visto la imagen de una mujer mayor de 30 años, cabello oscuro, largo, pero mira de una forma como si fuera muy maternal, como que quiere decirte algo, como que quiere protegerte. O tú de repente, mi querido Virgo, puede ser que te estás sintiendo más conectado o conectada con una persona con estas características, que puede ser desde una persona muy especial hasta madre o familia, Virgo. Muchos de ustedes comparten la habitación con otra persona, que no es pareja, ¿vale? No es pareja. Inclusive algunos de ustedes tienen, como lo dicen creo, camarotes, ¿no? Que hay una cama abajo, otra cama arriba. Muchos de ustedes, Virgo. El otro punto, Virgo, solo como consejo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Si tienes planes de hacer vacaciones, especialmente de irte a la playa, toma tus precauciones, Virgo. ¿Por qué? Porque he visto la mar que está movida y el agua está como entre blanco y turbio, Virgo. Entonces, toma tus precauciones. Haz caso de las recomendaciones, Virgo. No te tomes las cosas tan a la ligera. O quizás muchos de ustedes, puede ser que tienes como un temor cada vez que tú miras la mar. A lo mejor hay algo que te recuerda, a lo mejor hay un suceso que te impactó, Virgo. A mí, sinceramente, yo cuando era muy niño, como mi abuela me contaba que en los lugares donde se posa el arco iris, lo llaman mal sitio. Y da la casualidad que mayormente se posa donde hay humedad, donde hay aguas, filtraciones, puquios, que lo decimos también.
Yo siempre, mi querido Virgo, cuando era niño me iba al campo y cuando empezaba a lloviznar y aparecía un arco iris, yo automáticamente me iba corriendo a mi casa. Porque para mí, en mi mente, era peligro. Peligro. La gente de la sierra, en Perú, corazón, cuentan mucho esto. Cuando a veces el arco iris se planta, también hay ese arco iris redondo que se posa lo que es en el sol. Dice que cuando empieza a formarse, empieza en el suelo y suena, rum, 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 suena, cariño. Y ese arco iris se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Que si ese arco iris te toca, cariño, dicen que la persona puede inclusive perder la vida. Eso es lo que cuentan en la Sierra de Perú. Si hay alguien que vive en la Sierra de Perú, cariño, que me lo confirme. El famoso mal sitio, lo dicen, Virgo. Entonces, si tú me dices, Richard, no entiendo por qué tengo ese temor de acercarme al mar, tengo ese temor de acercarme a la orilla, inclusive no me baño en la playa porque tengo como un miedo. Puede ser un recuerdo de una vida pasada, o puede ser, cariño, que esa imagen te lleva posiblemente a un suceso de tu vida que te trae un recuerdo impactante y no te deja avanzar, Virgo, ¿vale? Entonces tú tienes que hacer caso de las señales. A lo mejor me dice Richard, sinceramente no me ha pasado nada, pero es verdad que me da pánico, me da miedo. ¿Por qué? Puede ser un suceso de una vida pasada, Virgo, porque he visto la mar, Virgo. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, puede ser que estás en un proceso como resignación. Si de repente estabas un poco agobiado, agobiada, con problemas, situaciones que no te dejan avanzar, y tú te ponías nervioso, nerviosa, Virgo, ahora te lo estás tomando las cosas de una forma madura, tranquilo, tranquila. Es como que dices, ¿yo qué gano, yo qué saco poniéndome nervioso, nerviosa ante esta situación? ¿Yo qué gano? Me dices, Virgo. Siento que estás madurando. Siento, cariño, que estás viendo el lado positivo de los problemas. Siento que vas a buscar solución a los problemas, mi querido Virgo. Siento esto. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale un Libra. Me sale Virgo. Me sale Tauro o Virgo. Me sale otra vez Virgo, cariño. Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Como te salió la carta de la justicia de Libra, aquí, cariño, en primer lugar, tenemos la carta de la justicia que representa Libra, y al costado la carta del mundo. Siento que muchos de ustedes, si están en un problema legal, o si tienes que firmar un documento, o si de repente me dice Richard, quiero que salga ya lo que es una decisión, un trámite por algo que tú estás deseando, Virgo. Me dicen paciencia, porque antes de los 7 días vas a obtener esa respuesta, Virgo. Paciencia, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Virgo. Carta guía, carta consejo. Me sale la carta del carro. Representa el signo de Cáncer. Representa tu intuición. Representa la familia y los hijos. Y los hijos. Si te das cuenta, mi querido Virgo, aquí hay un tanque. Encima de ese tanque hay un hombre. Ese hombre está como cansado. Y ese tanque, cariño, representa una batalla, un conflicto. Algo que tú de repente, mi querido Virgo, estás como tratando de
sobresalir, estás tratando de resolver ese problema, pero te sientes cansado. Te sientes cansada, Virgo. Es como que estás pidiendo tregua. Es como que estás diciendo, Dios, por favor, ya no puedo más. Dame lo que es un respiro. Por favor, ayúdame. Mi querido Virgo, no te rindas, cariño, porque esta carta del tanque de rescate me dice en corazón que esa batalla que tú estás viviendo simplemente se termina, Virgo. Hay un personaje, mi querido Virgo, que posiblemente tiene un problema, se pone en contacto contigo. Esta persona, mi querido Virgo, te va a pedir consejo, te va a pedir ayuda. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del 3 de espadas. Yo lo que siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, siento que muchos de ustedes me dicen, no es justo lo que yo estoy viviendo. No es justo cómo esta persona me paga. No es justo que toda la responsabilidad lo tenga yo. Yo no me merezco esta traición. Yo no me merezco que esta persona me trate así. Porque esta carta, cariño, es como que te estás quejando a Dios, al universo. Te sientes como traicionado, traicionada. Vamos a ver. La carta, cariño, del 4 de espadas. Es como que me dice Richard, ¿cuándo voy a ver la luz? ¿Cuándo voy a encontrar esa salida de ese problema? Mira, Virgo, en estos momentos, cariño, yo te noto como muy desmoralizado, desmoralizada. Te noto, mi querido Virgo, como que me dice Richard, tiro la toalla, ya no puedo más. Intento ser fuerte, intento ver las cosas de una forma positiva. Pero sin embargo, siento que las fuerzas se me acaban. No es un problema que yo esté viviendo recién. Llevo mucho tiempo con esta carga y sinceramente ya no puedo más. Virgo, porque esta carta, cariño, es una carta de cansancio, de agotamiento. Es una carta que me dice Richard, no puedo más. Pero recuerda, mi querido Virgo, aunque tú te sientas derrotado, derrotada, viene un rescate. Viene un rescate, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Virgo. La carta del 2 de copas. Va a aparecer una persona muy especial. Estamos hablando de almas gemelas. Aparece, cariño, una persona que te va a rescatar, que te va a ayudar ante este problema. O que simplemente, corazón, te va a dirigir para que tú encuentres tu felicidad. Alguien te ayuda, mira. Aparece tu alma gemela, mi querido Virgo. Siento un escorpio, pero también puede ser cualquier otro signo. Aparece alguien. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? La carta corazón del 5 de bastos. Déjame tomar mi agüita. Muy bien. Siento, mi querido Virgo, que esta persona que aparece a ayudarte o que se pone en contacto contigo es alguien con la cual comunicación cero. No sabes nada de él o de ella. No hablan hace mucho tiempo. Nada, cariño. Pero sin embargo, en algún momento tú lo has llevado en tu mente. Y ellos también, mi querido Virgo, te llevan en su mente. Pero no hay comunicación. Mira esta carta. Comunicación cero, Virgo. Ellos, Virgo, aparecen en tu vida. Con esto no te digo, corazón, que van a volver como pareja. Con esto no te digo, cariño, que esta persona de repente quiere estar contigo. No, aparece.
Es como que estás sintiendo tu dolor, tu preocupación. Hay una persona con la cual no te comunicas hace mucho tiempo. Aparece. Aparece para darte la mano. Aparece para ayudarte, Virgo. Aparece en tu vida. Vamos a continuar, corazón. Y mira, se ha nublado. Es como que el universo quiere hablar. Como que dice, sí, Richard, aparece esa persona a ayudar a Virgo. Se ha nublado, mi sacerdote. ¿Ves? ¿Cómo te confirma, Virgo? ¿Cómo te confirma? Ahora va a salir otra vez la luz. Va a empezar a salir la luz, Virgo. Se va a aclarar. Te acordarás. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Virgo. Justo cuando digo el arcángel, sale la luz. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quieren hablar? Mira, sale, desaparece, sale. Dice, escucha. Purificación del chakra. El arcángel Metatrón. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Mi querido Virgo, se ha oscurecido. Se ha oscurecido, ahora sale. Entonces, mi querido Virgo, es importante, corazón, que te hagas una limpieza, pero ya. Hazte una limpieza, cariño. Siento que no todo tiene que ser brujería, no confundamos. Cuando uno tiene a Dios en nuestros corazones, cariño, no hay mal que pueda dañarte, Virgo. Simplemente que son energías por el mal momento que tú has estado pasando, esa discusión, ese lío, ese conflicto, ese problema que costaba resolver. Hazte la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, báñate con agua de canela, quítate los zapatos, la sandalia, camina en el suelo, cariño, para que descargues toda esa mala vibra, Virgo, para que te puedas liberar. Muy bien. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Déjame recoger las cartas. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Dos opciones, elige uno de ellos. Virgo, vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Muy bien, cariño. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2. La carta del Papa es un sí, Aries. Muy bien. Vamos a ver qué me quieren decir las energías, mi querido Virgo, con mucha fe. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Muy bien. Mi querido Virgo, corazón, ¿sabes qué siento, Virgo? Y lo que más, por decir, me duele y te duele a ti, es que tú haces tantas cosas por los demás, por tu familia, por tu entorno, pero sin embargo, mi querido Virgo, no hay reconocimiento. Eres una persona que te gusta ayudar a tu prójimo. Eres una persona, cariño, con muchas responsabilidades. A veces hasta no duermes. A veces hasta te quitas el pan de la boca para darle a los demás. Pero no hay reconocimiento, Virgo. Veo esto. He sentido con el cuenco de cuarzo que a veces es como que quieres huir. A veces es como que quieres olvidarte de todos. Pero solamente es un momento de euforia, de arranque que decimos. Pero luego cuando miras para atrás, dices no. No puedo hacer esto. No puedo hacerlo esto a los demás. No puedo. Te quedas donde estás. Es como que tú eres clave en la relación de tu familia
con tus hijos, con tu entorno. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchos de ustedes a veces tienen como calambres en los brazos, en las manos. Puede ser, cariño, el estrés. Puede ser que estás trabajando mucho. Sientes calambrazos, cariño. Te duele las articulaciones. Ve al médico, Virgo. Ve al médico o trata de desconectar. Dime, mi querido Virgo, si ustedes han tenido en casa un pequeño macetero, flores, pero da la casualidad que se ha marchitado, Virgo. Se ha marchitado. Vamos a ver. Estoy viendo como una pirámide y hay un ojo que todo lo ve, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que mucha gente está pendiente de ustedes. Entonces, si tú de repente quieres hacer algo, como se dice, de una manera discreta, evita comentar tus deseos, tus sueños. Siento un Sagitario, cariño. Un Sagitario también, Virgo. No sé qué tiene que ver el nombre de César. No sé por qué me habla de primos o primas. Me enseña muchos documentos, escrituras, o tú estás estudiando, Virgo. Me enseña muchos documentos, cuadernos, escrituras, Virgo. A lo mejor tú estás estudiando. Me dice Virgo que tienes que limpiar la puerta de tu casa. Limpia la puerta de tu casa, me dice. Limpia. Me dice ratas, no sé por qué. Me dice ratas, Virgo. Pero puede ser, Virgo, que a lo mejor en ese lugar las energías están muy cargadas, muy cargados, Virgo. Tienes que limpiar. Me dice que tienes que limpiar, Virgo, ¿vale? Son las energías, corazón. El número 4, ¿qué tiene que ver para ti? El 4, Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Dice, dile por favor que te haga caso. Me muestra, muchos de ustedes quizás tienen un collar, pero tienen como el símbolo de una virgen. Muchos de ustedes. Me lo muestra. No sé por qué me lo muestra, cariño. A lo mejor es un regalo que esta persona te lo dio. O quiere que tú te encomiendes. Muchos de ustedes tienen un collar y tienen lo que es el símbolo de una virgen. Cariño. Hay una persona que puede ser madre o padre que le encantaba mucho, cariño, el fútbol. Inclusive ha ido a estadios. Le encantaba mucho el fútbol, Virgo. Mucho. Sea hombre, sea mujer, da igual. A ver, Virgo. Quiero que me seas sincero y sincera. Muchos de ustedes han asistido a un vidente o a una tarotista
Puede ser hombre también. ¿Por qué? Porque me ha mostrado la mano de una persona que conoce de las energías y que te entrega como una esfera, Virgo. Por eso te pregunto si muchos de ustedes han ido a un tarotista, a un vidente, a un chamán, a un brujo, a una bruja, no sé. Cariño, seres espirituales, no hay que etiquetarlos. Si tú quieres lo etiquetas, si no. Seres espirituales, corazón, todos son seres espirituales, Virgo. Te ha entregado algo, un amuleto. Te ha entregado un amuleto, Virgo. Llévalo contigo. Llévalo contigo, sacerdote, sacerdotisa. Me dice, llévalo contigo. Muy bien. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. El pecho. Tienes algo en el pecho, cariño. No te lo tomes tan a la ligera. Ve al médico. Tienes algo en el pecho. Me está mostrando eso. Vamos a ver las características, Virgo. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, posiblemente están lidiando o van a lidiar con una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Capricornio. Puede ser Tauro, Virgo también. Es una persona con la cual ustedes coinciden en un centro deportivo. Puede ser gimnasio. Veo que no supera los 30 años, pero tú toma lo que mejor suene, puede tener 40, 50, 60. O en el trabajo, cariño. Delgado o delgada. Se viste de una forma deportiva. Sport, vamos a poner. La carta del 4 de copas. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes van a dar lo que es oportunidad por cuarta vez, me dice por cuarta vez, o puede ser más, a una persona de elemento agua, Escorpio, Piscis, Cáncer o cualquier otro signo, que termina siempre desaprovechando las oportunidades que el mundo le da, las oportunidades, cariño, que tú lo das, mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, que esta persona a veces no entiende por qué se comporta así. A veces no entiende por qué las cosas le salen mal, Virgo. No es mala persona, pero parece como que no sabe llevar su vida, Virgo. Y tú le vas a dar lo que es una oportunidad. La carta de la justicia, cariño. Muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que tenga rasgos asiáticos, cabello negro, largo. A lo mejor también, cariño, su mundo está relacionado con la justicia o trámites legales o documentos, Virgo. O simplemente, mi querido Virgo, el karma ronda tu vida. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento, corazón, que muchos de ustedes tienen que recuperar ese amuleto. O de repente, cariño, tienes que llevar contigo lo que es una protección. Yo siempre llevo mi sortija de acero. Bendiciones. Y siempre a Dios por delante. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, Virgo, nada ni nadie podrá contigo. Te quiero, Virgo. Gracias. Hasta la vista y sé feliz.